El versículo 12 del capítulo 4 es uno de los versículos probablemente más conocidos de todo el libro de Hebreos, aparte del capítulo 11 que habla de los héroes de la fe o de los así llamados héroes de la fe. Capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La descripción que nos hace aquí Hebreos de la palabra de Dios, por supuesto, hermanos, está conectada a todo lo que él viene argumentando. Él habla de la palabra acá como una espada viva y eficaz, una espada cortante, una espada de dos filos, corta para ambos lados. Es una espada penetrante. Dice que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto de las coyunturas y los tuétanos, por supuesto, no es literal. No está hablando de que la palabra va a llegar literalmente a nuestras coyunturas y a nuestros tuétanos, sino que está haciendo una referencia a los sacrificios antiguotestamentarios que requerían que los corderos o los animales que se presentaban ante el altar fuesen cortados completamente, fuesen completamente divididos para poder presentarle a Dios esos animales. A esos animales los cortaban y luego extraían el sebo, la grasa de los animales, sus entrañas, derramaban toda la sangre para poder presentárselos a Dios. La palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios penetra a nuestras vidas. Penetra de una manera muy poderosa. Es viva, dice este pasaje. Es eficaz, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego continúa diciendo en el verso 3 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pero noten ustedes que el verso 13 personifica la palabra. Es decir, ya en el verso 13 no está hablando de la palabra propiamente. En el verso 13 está hablando no de la palabra de Dios, sino está hablando de el Dios de la palabra. En el verso 13 nos dice que delante del Dios de la palabra no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, el Dios de la palabra, a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que Dios nos envía su palabra, pero con su palabra viene Él. Dios nos envía su palabra y si nosotros somos atentos a esa palabra, como nos lo decía nuestro pastor Portillo ahora hace un momento, si nosotros somos atentos a Isaías 55, es muy enfático en esto. Dice, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio. Entonces, ¿cómo es que no está pidiendo dinero, no está poniendo precio, pero está diciendo que compremos? Bueno, dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd atentamente. Oíd atentamente. O sea, digamos que el intercambio es oír y Él nos va a vender, por así decirlo. Las misericordias firmes a David, ¿sí? Tenemos que oír porque en la palabra Dios viene a nosotros a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene, el oír es por la palabra de Dios. Es decir, Dios, el Dios de la palabra, nos habla a través de su palabra. Por eso la palabra es supremamente importante, hermanos. Y aquí está haciendo ese énfasis el autor en la importancia de la palabra. De hecho, así comienza el libro de Hebreos. El libro de Hebreos comienza diciendo que Dios habla. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios es un Dios que habla. Dios envía su palabra. En el capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra de Dios. Es necesario que seamos diligentes en escuchar la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero el conocimiento de esa salvación, la revelación de esa salvación, hermanos, viene a nosotros a través de la palabra. Los profetas la hablaron. El Señor Jesucristo nos la trajo. Los apóstoles nos dieron testimonio de ella. Dios usó a los ángeles, Dios usó a Moisés para traernos esa palabra. Es algo que nosotros tenemos que apreciar debidamente. De otra manera estamos descuidando nuestra salvación. La palabra es suprema, hermanos, para nuestras vidas. Bendito sea el Señor, hermanos, que no dejó que en la Edad Media se prolongara esa ignorancia miserable que existía en aquella época. Y levantó hombres preparados, hombres dispuestos, hombres escogidos para que fueran instrumentos de lo que conocemos como la Reforma. Y lo que ellos hicieron fue traer la palabra de Dios. Martín Lutero decía, yo no hice nada, yo lo que hice fue hablar con mis amigos y tomar cerveza. Él era alemán y tomaba cerveza. Tomar cerveza. La palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. Es la palabra. El hombre predicaba la palabra. Solo la Escritura. Solo la Escritura. Porque solo la Escritura nos enseña la gracia, que es la única razón por la que existe la salvación, por la gracia de Dios, solo por gracia. Solo la Escritura nos enseña y produce fe en nosotros, porque solo por la fe podemos nosotros apropiarnos de esa gracia que Dios nos ofrece y vivir en esa gracia, apropiarnos del Señor Jesucristo. Solo Cristo, porque el centro de la palabra es Cristo Jesús. Solo Cristo. Es solo la palabra. Solo por gracia, solo por fe, solo Cristo. Y solo a Dios la gloria, porque es Él el que lo hace todo. Nosotros no hacemos otra cosa, hermanos, más que ser receptores de esa verdad. Receptores de esa gracia. Pero lo que sí se requiere de nosotros es que escuchemos atentamente esa palabra. Muy bien. Entonces, en base, hermanos, a esta realidad de la que nos está hablando acá el escritor de Hebreos, de que la palabra es viva y eficaz, vamos a considerar tres aspectos de esta verdad, de la vida y la eficacia de la palabra de Dios. En su argumento, el escritor nos muestra la vida y la eficacia de la palabra para impartir reposo. El capítulo 4, de hecho, hermanos, es un capítulo que abunda en la idea del reposo. El reposo habla por lo menos en cuatro diferentes dimensiones del reposo, que al final no es otra cosa, hermanos, que la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo único que nos da reposo. La palabra de Dios es viva y eficaz para brindarnos reposo. Pero la palabra de Dios, como es una espada de dos filos, también es viva y eficaz para traer juicio a los que rechazan el reposo, a los que rechazan esa palabra. Es viva y eficaz para ofrecernos, para brindarnos reposo. Es viva y eficaz para ejercer juicio. En el verso 13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos juzga. Y vamos a considerar también, hermanos, la vida y la eficacia de la palabra de Dios para nosotros hoy día. Hoy y siempre. Así como lo fue para aquellos, lo es para nosotros el día de hoy. Bueno, consideremos en primer lugar, hermanos, la vida y la eficacia de la palabra de Dios para brindar reposo. En una ocasión, Moisés le dijo al Señor que él no iba a avanzar, que él no quería seguir, no quería continuar en el desierto guiando al pueblo si él no iba con ellos. Porque el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, un pueblo sin entendimiento. Y Moisés le dice, Señor,
yo no quiero ir, yo no voy a ir si tú no vas con nosotros. Y el Señor le dice, en el capítulo 33, verso 14, léanlo conmigo, hermano, la respuesta del Señor para Moisés ante esta petición. Le dice el Señor, Éxodo 33. Ya lo tenía, pero era Génesis. Ok, dice en el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, porque el Señor estaba a punto de destruirlos. Y la respuesta del Señor es la siguiente, en el verso 14 le dijo, mira, le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Reposo, descanso. Esa fue la promesa del Señor para Moisés. Te daré descanso. Dios le prometió a Moisés descanso. El descanso para los israelitas, hermano, cuando ellos venían saliendo de Egipto y atravesando el desierto, era la tierra de Canaán. Ese iba a ser el descanso porque ellos habían estado 450 años esclavizados, oprimidos por los egipcios y ahora se pasaron 40 años, habrían de pasar 40 años en el desierto, soportando el calor, soportando las serpientes, soportando la sed, soportando todas las inclemencias del desierto. Necesitaban descanso y Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Eso era descanso para ellos. Sin embargo, Dios le dice a Moisés que le va a dar descanso y no le permite entrar a la tierra. Quiere decir, hermanos, que el descanso no era la tierra propiamente. Por supuesto, la tierra de Canaán era descanso. Como es descanso para nosotros, por ejemplo, llegar después de un día de trabajo a nuestra casa y poder cambiarnos de ropa, poder bañarnos, poder descansar, poder comer, poder estar con nuestra familia. Eso es un descanso. Es un descanso poder tener un trabajo que nos fatiga ciertamente, pero que también nos da el salario y el dinero con el cual podemos nosotros subsistir. Todos esos son manifestaciones del reposo, del descanso. Pero nosotros buscamos un descanso mayor. Por ejemplo, nosotros después de una semana larga de trabajo, ardua de trabajo, y que hemos disfrutado el descanso de cada noche de la semana, queremos el descanso de estar en la iglesia. El día del Señor, eso es un descanso para nosotros, un reposo para nosotros. El estar en la iglesia el día del Señor nos libra de todas las contaminaciones, de las cargas, de los afanes de la vida cotidiana. De hecho, por eso se llama el día de reposo, el día de descanso. Es un descanso para nosotros. Es el descanso de nuestros afanes cotidianos. Ese día debemos desconectarnos de todo. Y el descanso consiste en eso. No es un descanso físico el del día del Señor. Ese día nos cansamos, hermano. Escuchar 2, 3 sermones y el transportarnos, algunos que caminan muy lejos, o el hacer tantas cosas que ese día implica, nos cansa físicamente. Pero Dios toda la noche nos da el descanso. O sea, Dios está hablando de descanso acá. Pero Él habla, como les dije anteriormente, de dimensiones diferentes del descanso que últimamente tienen que ver, hermano, con la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor a Moisés, y te daré descanso. Hermanos, no va a haber mayor descanso para nosotros en nuestra vida terrenal que la presencia del Señor. Si el Señor va con nosotros, nosotros vamos a descansar. Dijo alguien, cuando las tormentas de afuera no se calman, el Señor puede calmar las tormentas de tu corazón. Muchas veces, hermanos, suceden cosas tan difíciles fuera de nuestro control. No podemos nosotros tomar control de circunstancias que nos están afectando, nos están afligiendo, nos están llenando de tribulación, de angustia. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser un problema financiero, puede ser un problema de relaciones. Y es una tormenta terrible, puede ser cualquier problema de esos que se nos presentan en la vida, pero el Señor nos puede dar descanso en medio de esa tormenta.
Es a lo que Pablo se refiere cuando dice la paz que sobrepuja todo entendimiento. Nosotros lo hemos visto, creo que todos nosotros podemos testificar, hermanos, de algún momento o de alguna persona que ha estado, por ejemplo, gravemente enferma y uno la va a visitar pensando, ¿cómo estará? ¿Qué le voy a decir? No sé qué voy a decirle. Y cuando tú llegas no hay necesidad de decirle nada porque esa persona, hermano, tiene descanso, tiene reposo, tiene paz. Y tú sales confortado de ahí en lugar de confortar a esa persona. Esa persona te estimula, te anima, a pesar de que está sufriendo, porque está conociendo y experimentando este descanso, la paz que sobrepuja todo entendimiento. Todo cristiano, hermano, debe anhelar, buscar y experimentar ese reposo, ese descanso. Y la palabra de Dios nos da ese descanso, nos ofrece ese descanso. Dios le ofreció ese descanso a su pueblo. Y todo lo que Dios dijo, lo cumplió. Todo lo que Dios le prometió a su pueblo, Él lo cumplió. Si ustedes vienen conmigo al libro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Escuchen estas palabras, hermano, que casi al final de su vida, Josué ratificó. Verso 43. De esta manera, dice el escritor de Josué, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La palabra de Dios es viva y eficaz para darnos el reposo que Él nos ha prometido. Todo se cumplió. No faltó ni una de todas las buenas palabras, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Todo se cumplió. Vean el capítulo 23, por favor. Josué, y noten ustedes que lo que acabamos de leer no lo dijo Josué, lo dice el comentarista, o sea, el escritor, siquiera que haya sido de Josué. Pero en el capítulo 23, Josué ratifica esas palabras. En el verso 14 dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas ellas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué maravilla, hermanos! Porque esa es la experiencia del pueblo de Dios. Esa es la realidad. Esa es la atmósfera en la que se mueve el plan de redención. Todo lo que Dios habla se cumple. Nada va a faltar. Porque esta palabra es viva y eficaz. Más penetrante que toda espada de dos filos. Es viva porque se cumple. No falla. Es verdadera. En el capítulo 6 del libro de Hebreos se nos da, hermanos, una semblanza de esa fidelidad divina. Dice el verso 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Noten ustedes, Dios le da una promesa a Abraham y encima de eso jura. No porque la palabra de Dios sea frágil o porque exista la posibilidad de que Dios no cumpla su promesa, sino para fortalecer a Abraham. Dios le da la promesa a Abraham y después jura, dice.
No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, después de darle la promesa. Verso 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Queriendo Dios mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, es decir, Dios prometió, Dios decretó, Dios anunció, le dijo a Abraham, yo voy a cumplir lo que te prometí, te voy a dar un hijo, te voy a dar la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y además de eso, Dios juró, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Por eso es que necesitamos la palabra una y otra vez, hermano. Necesitamos escuchar y escuchar y escuchar y leer y leer y leer. Necesitamos alimentarnos de la misma manera que nos alimentamos físicamente. Desayunamos, almorzamos, cenamos, etcétera, ¿no? Todos los días. Comemos y comemos y comemos, ¿no? Porque lo necesitamos. De la misma manera, escuchamos, hermanos, sermones. La pregunta es, ¿cómo escuchas tú la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cómo recibes esta palabra? El problema es que nosotros, hermanos, somos perezosos. El problema es que nosotros somos oidores olvidadizos. Tú eres un oidor olvidadizo. ¿Te recuerdas del sermón de esta mañana? Pues yo lo acabo de decir. Pero se nos olvida. Necesitamos ser despertados, que seamos despertados con amonestación, porque nos adormecemos. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Dios ha hablado muchas veces. Siempre está hablando. Dios habla hasta sin palabras. Dice que los cielos hablan sin palabras. No hay lenguaje, ni es oída su voz. Pero por todas las tierras salieron sus palabras. Dios nos habla por la providencia, nos habla por la creación, nos habla sobre todo por su palabra. Bueno, ¿qué sigue diciendo acá? Sigamos leyendo este pasaje. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un fortísimo consuelo por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que mienta en sus promesas. Es imposible que mienta si juró. Dos cosas imposibles. Interpuso Dios para garantizar que su palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz para darnos reposo. Prometió y juró. Dios es fiel. Su palabra es viva y eficaz para darnos reposo. Pero el escritor de Hebreos también está implicando, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es una espada de dos filos, está implicando que la palabra corta es viva y eficaz para darnos reposo, pero también es viva y eficaz para juicio, para hacer efectivo su juicio. Dios es inmutable, no cambia en cuanto a su bondad, a su fidelidad, a su misericordia y a su gracia. Pero también Dios no cambia en cuanto a su justicia, su santidad, su ira y su juicio. Dios no cambia. Dios es un Dios de amor, pero es un fuego consumidor. Su palabra es una espada que corta, pero es de dos filos.
Bueno, veamos, hermano, cómo lo presenta el escritor de Hebreos. En el capítulo número 3, en el verso número 11, leemos lo siguiente. Bueno, leamos desde el verso 7, hermanos. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Aquí Dios hace otro juramento. Él juró allá con Abraham, en el pasaje que acabamos de leer. Dios juró, y no encontrando a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Pero Dios jura también aquí acerca de esta generación, de los que salieron de Egipto. Dios jura: en su ira no entrarán en mi reposo. Juré, dice. Dios dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios haciendo un juramento en contra de su pueblo incrédulo. Y noten ustedes que lo que está citando aquí el escritor de Hebreos es el Salmo 95 que acabamos de leer con el pastor Portillo. Y el Espíritu Santo está hablando. Y Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo en el desierto, en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ellos me probaron, vieron mis obras 40 años, por lo cual me disgusté contra esta generación. O sea, Dios por 40 años estuvo haciendo milagros con ellos. No se envejecieron sus zapatos ni su ropa. Dios les daba una nube para cubrirlos de las inclemencias del sol. Dios les daba luz por la noche para iluminarlos. Dios les daba pan del cielo. Dios les daba agua de la roca. Es decir, Dios hacía milagros maravillosos. Les abrió el mar rojo y ellos veían esas obras. Cuando Dios les abrió el mar rojo, hermanos, bailaban, danzaban, tocaban pandero, gritaban. Es decir, ellos celebraban todas las cosas maravillosas que Dios hacía. Sin embargo, Dios se disgustó con esta gente. Y la razón por la que se disgustó, dice acá en el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es decir, hermanos, ellos se deleitaban con lo que Dios hacía, pero no conocían a Dios. Eran vagos de corazón. Les gustaba que Dios se manifestara y que Dios hiciera milagros, que Dios los rescatara, que Dios les contestara sus oraciones, que Dios los había sacado de Egipto y hizo todas esas maravillas. Eso era fascinante, como lo que mencionaba nuestro hermano. Si viéramos un ángel, estaríamos sumamente emocionados ahora. Pero si Dios está hablando, ¿nos emocionamos? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Pues este pueblo dice, Dios dice: estos son vagos de corazón. Están en la iglesia, están en el culto, pensando en otra cosa. Están escuchando mi palabra y están pensando en sus problemas, pensando en sus placeres, pensando en sus preocupaciones personales, en lo mundano, en lo terrenal. Vagos de corazón. Eso es lo que dice acá. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si tú eres de corazón vago, no vas a conocer los caminos del Señor. Vas a estar en la iglesia por diferentes razones, cualquiera que éstas sean, pero tu corazón vago no te va a permitir conocer los caminos del Señor. Más adelante, el escritor de Hebreos dice que les quiere hablar a ellos más profundamente sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, pero les dice: tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar con ustedes que son gente tarda para oír.
tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los hebreos, como les dije al principio, hermanos, tenían esta situación, tenían este problema, que ellos habían creído en Cristo, se habían convertido en evangélicos, digámoslo así, pero tenían su judaísmo y tenían tanta estima por su judaísmo, tenían tanto apego a su ritual y tantos recuerdos y tanta nostalgia por su etnia, por sus ceremonias, que estaban pensando quizás se pueda mezclar una cosa con la otra. Y encima de eso, como los perseguían, los judíos los perseguían, sus hermanos judíos los perseguían, pues era mayor la tentación. Y por eso el escritor de Hebreos les dice, no descuiden esta salvación, esto es superior. Olviden eso, dejen eso, demen eso, porque aquí hay algo mejor. Como cuando a los niños, hermanos, les quitas un juguete para darles algo mejor, pero no quieren soltar su juguete. Pues estos no querían soltar el juguete de sus emociones, de su religión, de su ritual, de su nostalgia. Y era porque no escuchaban la palabra de Dios con atención. Y esta palabra, que es viva y eficaz para dar reposo, también resultó ser viva y eficaz para traer juicio. Esta palabra, que Dios la emitió con promesas y un juramento, un juramento que era fiel para que los que creyeran se aferraran y tuvieran un fuerte lugar donde aferrarse a las palabras de Dios. Esta misma palabra, hermanos, Dios la emitió en un juramento diciendo, esta gente no va a entrar en mi reposo. Juré en mi ira, juro que esta gente no va a entrar. Tú no quieres que Dios diga eso de ti, que Dios jure, este no va a entrar. Porque tenemos el otro juramento, la otra promesa, de que Dios nos va a bendecir. Pero esta es una palabra, hermanos, que corta para los dos lados. Así que en el verso 10, capítulo 3, leemos de nuevo, a causa de lo cual, dice Dios, me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y la amonestación inmediata en el verso 12 para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esos israelitas que salieron del desierto, que eran vagos para escuchar, que no conocieron los caminos del Señor, que se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra la palabra del Señor. Cuando fueron enviados los espías a la tierra y regresaron con el fruto que era admirable, era extraordinario el fruto que ellos encontraron allá. Dijeron, sí, es una tierra buena, pero no se puede entrar ahí. Sus murallas son enormes. Sus habitantes son gigantescos, nosotros parecemos langostas enfrente de ellos. Esa tierra se traga a sus moradores, no, ahí no se puede entrar. Y contaminaron a todo el pueblo y el pueblo comenzó a llorar, a lamentarse en su miseria, en su impotencia, provocada por la incredulidad. Solo hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que se rompieron sus vestidos y le dijeron, no, hermanos, si nosotros creemos en esa palabra, podremos entrar, el Señor nos entrará a esa tierra. Pero no, la gente creyó la mentira, eran vagos y no conocían los caminos del Señor, así que el Señor juró, esta gente no va a entrar en mi reposo. Y se quedaron postrados, todos los que salieron de Egipto, todos se quedaron postrados en el desierto. Sus hijos entraron.
Pero los que salieron de allá, todos se quedaron postrados en el desierto, excepto Josué y Caleb. Incluso Moisés no pudo entrar. Vean cómo lo describe, hermanos, el Hebreos. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad, ese fue el problema. Incredulidad. Vagancia de corazón. No conocer los caminos del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice más adelante el escritor, ¿no? Sin fe es imposible. Estos no pudieron entrar por causa de incredulidad, porque sin fe no se puede conocer al Señor. Porque el que se acerca a Dios, se necesitan dos cosas. Debe creer que hay un Dios. Y segundo, debe creer que este Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, el que no tiene fe no puede ni conocer a Dios ni recibir los beneficios de Dios. Y vemos, dice acá en el verso 19, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra de Dios fue viva y eficaz para traer juicio sobre esta gente. ¿Cómo lo es, hermano? Lo puede ser para nosotros. Por eso, en el capítulo 4 encontramos otra amonestación. El libro de Hebreos está, hermano, poblado de amonestaciones por todas partes. Y esto nos lleva a nuestra tercera consideración. Que la palabra de Dios es viva y eficaz hoy día para nosotros. De la misma manera que lo fue para ellos. Es viva y eficaz hoy día para nosotros. En el capítulo 4 nos dice Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó, a ellos no les aprovechó la palabra. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escucharon la palabra y no les aprovechó. El Señor le dijo en una ocasión a los fariseos, vosotros escudriñáis las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, pero no venís a mí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué escudriñan la escritura? Porque dicen que ellas dan testimonio de Cristo, pero no venís a mí, dice el Señor. De nada les sirve. Vosotros, les dijo el Señor a los fariseos, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. Esa palabra eficaz, esa palabra viva, es muerta para esa gente. Es ineficaz para esa gente. Vosotros invalidáis. Se puede invalidar la palabra de Dios, hermano. Es viva y es eficaz. Pero puede ser, hermano, que sea muerta para una persona incrédula o para la persona incrédula. Es muerta esa palabra, pero es muerta para la persona en el sentido de que no va a responder. Pero es viva en el sentido de que va a hacer juicio contra esa incredulidad. Por eso en el verso número 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. La pregunta viene, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Qué clase de corazón tienes tú? ¿Tienes un corazón bueno? ¿Un corazón sensible? ¿Un corazón manso? Que se somete a la palabra, que la escucha, que la considera, que la medita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, la filosofía, las ideas de los impíos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
El meditar en la palabra de Dios, hermanos, es una bienaventuranza. Es bienaventurado. Ahí está nuestro reposo. Y dice el salmista, será como árbol plantado junto a aguas, a ríos de agua, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace para la gloria de Dios, por supuesto. Eso no es una promesa indiscriminada para que nosotros pensemos que todo nos va a salir bien carnalmente. Pero sí, podemos confiar, hermanos, que esa palabra es viva para bendecirnos. Pero igual esa palabra es viva para maldecirte. Es viva para cumplir el juramento de que tú no entrarás en el reposo si tu corazón es vago, si eres incrédulo, si no recibes esta palabra con un corazón manso y sencillo. Eso es todo el argumento, hermanos, de este hombre. Él dice, a ellos también se les anunció la buena, a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ellos no entraron en el reposo porque no creyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Porque Dios dijo, verso 3, capítulo 4, verso 3, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Solo los que han creído entrarán en el reposo. Los incrédulos, Dios jura, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, dice el verso 3 al final, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, cuando Dios reposó después de la creación en el séptimo día, Él estaba anunciando, hermanos, que Él invitaba a todos a reposar, que Él invitaba a su creación entera a reposar. Porque Él no solamente es el creador, pero Él es el sustentador de su creación. De manera que su creación depende totalmente de Él. Y sus redimidos dependemos totalmente de Él. Por eso Dios reposó en aquel séptimo día. Y nos invita a nosotros a reposar. Es Él, hermanos, el que sustenta absolutamente todas las cosas. Desde aquel momento Él estaba diciendo que Él quiere que su pueblo repose. Y repose en fe. Repose creyendo a su palabra. Ese fue el fracaso de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva se imaginaron que ellos podían ser como dioses, que ellos podían ser los que juzgaran lo que era bueno y lo que era malo. Eva vio el fruto y dice que lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Se imaginaron que podían ser sabios sin Dios, decidir lo que era bueno y malo sin Dios, vivir sin Dios. Y perdieron el reposo. Perdieron el reposo. El reposo del cual Dios había anunciado. Por eso, hermanos queridos, es que el día de reposo para nosotros es tan importante. El día del Señor es supremamente importante porque ese día es que nosotros nos alimentamos nuevamente de esta visión. Nos alimentamos de esta realidad que no es visible a los ojos, porque nosotros por fe vivimos, no por vista. Nosotros miramos las cosas invisibles. Nosotros esperamos las cosas que no se ven, no las que se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y eso, hermano, el día del Señor es que nosotros alimentamos nuestra alma de eso, porque el resto de los días estamos nosotros afanados en nuestras tareas, como debe ser, ¿no? Estamos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer. Y claro, todo ese trajín, todas esas preocupaciones, estas responsabilidades, pues nos agobian, somos seres humanos. Entonces el Señor dice, descansa. Deja de preocuparte el día séptimo. Olvida todas tus preocupaciones. Ven, renuévate con mi palabra. Y la palabra es lo más importante en ese día, hermanos queridos. Por eso es importante estar en la iglesia el día del Señor. Pero aquí lo dice, que Él reposó en el séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 4. Es decir, desde la creación, Dios nos está invitando con su propio ejemplo al reposo. Dios está hablando con su propio ejemplo de un reposo. Pero a la vez, dice en el verso 5, Dios jura
que no entrarán en su reposo los que no crean. Verso 4, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo. Y aquí, otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, verso 6, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Es decir, Dios sigue hablando, esta palabra es viva y eficaz para hoy, para ti, para mí. Es viva, fue viva y eficaz para darle reposo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Fue viva y eficaz para no permitir que entraran los incrédulos, y Dios juró, estos no entrarán en mi reposo. Pero Dios desde la creación ha estado hablando de ese reposo y sigue invitando a ese reposo. Y determina un día, dice el verso 7, hoy. En el verso 7 del capítulo 3 también leemos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y luego en el capítulo 4, verso 7, lo vuelve a repetir. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Noten, hermanos, Dios habló de ese reposo, o más bien prefiguró ese reposo, lo ejemplificó en la creación, luego se lo prometió al pueblo de Israel con respecto a la tierra prometida, pero luego David, después de tanto tiempo, vuelve a hablar de ese reposo. En la creación, la tierra de Canaán, y luego David, ya estando en la tierra de Canaán, dice, todavía hay un reposo. Porque dice en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hoy. Es el mismo mensaje, hermanos queridos. Hebreos es para nosotros hoy. Dios ha hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, por los profetas, pero hoy nos sigue hablando a nosotros. Dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En el reposo de Dios, el que entra en el reposo de Dios por la fe, reposa de sus obras. El que entra en el reposo de Dios por la fe, conoce lo que es el descanso, la paz que sobrepuja todo entendimiento, el amor que excede todo conocimiento, la sabiduría que no es de aquí de la tierra, recibe el perdón de sus pecados, comunión con Dios, acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia, porque nos ha dado un sumo sacerdote. Entonces en el verso número 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada delante del Dios de esa palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, cada vez que recibimos la palabra, hermano, estamos delante de Dios. Por eso la predicación de la palabra es algo sagrado. Es sagrado para el que la predica, es sagrado para el que la escucha. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Predica la palabra delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos paramos a predicar la palabra, aquellos que Dios nos ha dado ese inmenso e inmerecido privilegio de predicar la palabra, tenemos que hacerlo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, pensando que Dios nos va a juzgar por esa palabra que hablamos. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, no va a querer oír, no les importa, no quieren. Ellos quieren música, quieren ritmo, quieren tambores, quieren entretenimiento, pero no quieren la palabra, son perezosos para oír. No conocen los caminos del Señor.
Eso quería el pueblo de Israel, hermanos. Y siempre ha sido así. Solo la palabra de Dios nos puede mantener a nosotros. Solo el Espíritu de Dios, solo la gracia de Dios nos puede mantener a nosotros atentos. Pero necesitamos esforzarnos. Es un reposo, pero es un reposo que requiere esfuerzo. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Seamos mansos y humildes ante Dios, dobleguémonos ante Dios, arrepintámonos de nuestros pecados ante Dios, y hallaremos descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero ¿cómo es eso? Él dice reposo, pero luego habla de un yugo. Bueno, reposo, uno se imagina una cama, ¿no es cierto? No un yugo. Pero el Señor dice reposo. Yo les voy a dar reposo, pero pónganse el yugo. Y ahí van a encontrar reposo. Y van a encontrar que es un yugo fácil y una carga ligera. O sea, hermanos, este reposo requiere un esfuerzo. Aquí lo dice en el verso 10 dice: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ya entramos, pero tenemos que seguir entrando. Es un reposo, pero es un reposo que requiere trabajo, esfuerzo. De todas maneras, hermanos, nosotros nos trabajamos y nos esforzamos en tantas cosas inútiles de la vida. ¿Cómo no nos vamos a esforzar en las cosas del Señor? Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O te va a dar el reposo o te va a dar el juicio. Es viva y eficaz para darte reposo, o es viva y eficaz para traer juicio. Dios juró y Dios prometió reposo, pero Dios juró: los incrédulos no entrarán en mi reposo. Por tanto, dice el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora estas son palabras de aliento, hermano. Por un lado nos da palabras de amonestación, de reprensión, pero nos dice: Dios sabe, Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, sabe que somos débiles, pero tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote, no uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque somos débiles. Pero Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Él sabe tu debilidad. Hermanos, muchas veces nosotros somos vagos, somos perezosos, somos negligentes. Pero si tú te esfuerzas, hermano, a pesar de tu debilidad y de tus negligencias ocasionales, hay un sumo sacerdote que está allí y que se compadece. No es un sumo sacerdote que no sabe compadecerse, sino que sabe compadecerse porque Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Vamos al capítulo 6, hermano. Escuchen lo que dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Solicitud quiere decir el esfuerzo, la diligencia. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la promesa, por la fe y la paciencia, heredaron las promesas. Porque Dios hizo la promesa y juró. Pero se requiere que no seamos perezosos. Dios hizo la promesa y juró.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza propuesta. Fortísimo consuelo. Pero no nos hagamos perezosos, no seamos incrédulos. Creamos a la palabra de Dios. Capítulo 4. Por tanto, verso 14. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre vamos a necesitar el socorro divino, hermanos. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor. Somos muy miserables, somos muy débiles, somos muy ignorantes, somos muy perezosos, somos culpables, somos pecadores. Necesitamos el socorro, necesitamos la misericordia, pero hay un sumo sacerdote, hay un sumo sacerdote. Y tenemos esta palabra que es viva y eficaz y es para hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.